Hola, paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuamos con el libro de Ezequiel y es el capítulo 3 a partir del versículo 16. El capítulo de hoy en análisis es muy bonito porque nos habla de la porción solemne en la que Dios le da el trabajo de atalaya a Ezequiel o de profeta y nos habla mucho de Cristo, de la obediencia perfecta de Cristo en la cruz y de cómo Él nos ha regalado su salvación a través de esta obediencia perfecta. Así que Ezequiel es un gran ejemplo de esto, es un gran tipo de lo que Jesús cumpliría como profeta dentro de muchos tipos en el Antiguo Testamento, pero el ejemplo de Ezequiel es crucial para entender la obediencia perfecta de Cristo, y eso, pues, forma parte de la obediencia activa del Señor, ¿verdad?, en teología. Así que en los versículos que vamos a ver a continuación, veremos varias cosas. Vamos a ver obediencia al Señor, fidelidad. También vamos a ver la fidelidad del Señor por su propio nombre, cómo el pueblo va a sufrir una reversión de Éxodo, y estos 430 días, años, y representan justo esto, es una reversión de Éxodo. Así que este capítulo es para ir hacia el pasado, de donde está viviendo Ezequiel, y no tanto hacia el futuro, ¿no? Recuerden que hay pasajes que se leen de las cosas que ya pasaron, otras de las que están pasando y otras de las que han de pasar, ¿no? Y en este sentido, Ezequiel, en el capítulo 4, por ejemplo, es de las cosas que ya pasaron y hacia la reversión con cómo el pueblo fue fallando y la reversión de Éxodo, ¿no? De cómo Dios fue fiel ante el pueblo, pero el pueblo falló por los mismos años que Dios fue fiel y cómo iba a haber un exilio inminente. Así que estos números que vamos a ver de años no son para volarnos la cabeza y pensar que se van a cumplir otros 430 años o que si fueron después, ¿no? Del exilio, antes del nacimiento de Cristo, o u otra de las teorías de las que se platican. En realidad, lo más probable es que hayan sido antes y que se refiriera a los años en los que el pueblo desobedeció a Dios, tanto Judá como Israel, primero Israel, claro, y cómo salieron en un exilio inminente, ¿no? Así que algo bonito de hoy es que vamos a ver cómo, entendiendo en su contexto la exégesis bíblica, por sí mismo el Espíritu Santo nos habla del significado real de las Escrituras que nos competen en cada estudio, ¿no? Bueno, entonces Ezequiel 3:16 continúa diciendo la palabra de Dios en la Biblia textual. Al cabo de los 7 días aconteció que la palabra de Jehová vino a mí diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y cuando oigas una palabra de mi boca, la darás a ellos como advertencia de parte mía. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no se lo anticipes ni lo amonestes para que el impío se aperciba de su camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Así que este bloque del capítulo 3 es una tabla de contingencia que vamos a ver. Y Dios le presenta a Ezequiel 4 opciones de cuándo tenía que hablar. Básicamente, él tenía que hablar en las 4 y podía haber 4 desenlaces distintos dependiendo de las personas, ¿no? Estaban fundados en personas que eran desobedientes a Dios y personas obedientes a Dios, y si las personas escuchaban o no escuchaban, y de ahí eran 4 desenlaces. Pero lo que no cambiaba en las constantes de el capítulo es que Ezequiel tenía que hablar sí o sí en los 4 escenarios. Y eso nos recuerda mucho en nuestro trabajo como esclavos de Cristo en la actualidad para llevar el evangelio a los pueblos y naciones, ¿no? Para discipular a nuestros hermanos, para hablar la palabra de Dios, porque Dios nos dice que lo hagamos sí o sí. Es un mandato del Señor. Sabemos que la predestinación es clara, pero como es mandato del Señor que hablemos y somos esclavos de Cristo, y la fe es por el oír y lo ir por la palabra de Dios, pues hacemos lo que el Señor nos manda, ¿no? Así que como nosotros no preelegimos, sino Dios es el que preelige, nosotros, al igual que Ezequiel, tenemos que hablar en cualquiera de las 4 situaciones. Y este capítulo nos enseña mucho esta actitud al evangelizar y al discipular, porque si no, nosotros podemos caer en soberbia de decir: "¿Por qué voy a evangelizar o a discipular a alguien?", ¿no? Que no se ve que sea, pues, corregible, ¿no? O, ¿por qué yo habría de hacerlo si de todos modos no me van a escuchar? Pero es que no tenemos que centrarnos en los resultados humanos, es un error, ¿no? Sino que tenemos que centrarnos primero en la gloria de Dios, y Él nos mandó hablarle a las naciones, por lo tanto, tenemos que hacerlo para darle gloria a Dios. Si Él da resultados o no, si ninguno escuchara o todos escucharan, como por ejemplo Nínive con Jonás, pues es voluntad de Dios, ¿no?
pero eso nos enseña mucho este capítulo. Así que versículos antes veíamos que Dios le dio el mensaje a Ezequiel, el viento lo alzó, Dios básicamente le dijo que iba a haber amargura o le habló de ayes o de maldiciones por desobediencia del pueblo, le dijo que lo iba a enviar a su propio pueblo para en el remanente decir que se arrepintieran por los pecados que han cometido, pero que iba a endurecer los corazones y que básicamente le iba a endurecer más la frente a Ezequiel como un diamante para que pasara, ¿no? Esos, corazones duros. Esa es la actitud de Dios con Ezequiel, no iba a cambiar la actitud de las personas, sino que iba a ser más dura la frente de Ezequiel, o su perseverancia en, su tarea o comisión para con Dios, para que fuera exitosa con Dios, ¿no? Eso es lo importante, para que le diera gloria a Dios. Y decíamos en el versículo 11: "Te escuchen o no te escuchen, tú tienes que hablar", es lo que dijo Dios. Entonces, estamos en este capítulo en el que, recuerden, le había dicho Dios, que se comiera un rollo, ¿no? Y que tenía escrito por enfrente y por detrás, completo, palabras de Dios, que había sido dulce en la boca, pero amargo al digerirse, ¿no? Y que representaba justamente, pues, las maldiciones de Dios del juicio por la desobediencia. Entonces, es dulce porque nos representa la justicia de Dios, pero a la vez genera tristeza porque sabemos que va a haber personas que van a ir a condenación al infierno, y eso nos genera tristeza, pero a la vez primero va la gloria de Dios. Por lo tanto, que Dios diga que va a haber juicio en un infierno eterno y un crujir de dientes a las personas que lo desobedecen, que incluye muchos de nuestros familiares, amigos, hermanos y conocidos, nos es triste porque queremos a esas personas, pero queremos más a Dios. Entonces recuerden cómo dice Cristo: el reino de Dios es primero el Señor, ¿no? No es alguien digno de Cristo si ama más a su familia. Entonces es prioridades. Primero va el Señor y después el prójimo. Así que la justicia de Dios es muy hermosa porque nos es miel. Es grata la ley de Dios ahora como cristianos para nosotros, porque así le damos gloria a Dios y conocemos más a Cristo y obedecemos a Cristo y amamos a Dios y al prójimo, pero a la vez tenemos que aceptar que es triste pensar que muchas personas irán a un infierno, ¿no? Pero es la voluntad de Dios y es lo mejor porque el Señor así lo quiere, y pues si nosotros no vamos a ir es solo por la gracia de Cristo. Pero bueno, vean, estamos en este capítulo para recordar el contexto donde Dios le dice que se coma el rollo, pero tenemos que pensar que el libro está hablando de lenguaje analógico, ¿no? No de lenguaje literal. Ya lo dijimos también con los querubines. Entonces, cuando se está diciendo estas analogías, se refiere más bien a que las escrituras estén en el corazón de Ezequiel. Entonces, hoy entendemos que Dios meta su ley en nuestros corazones y mentes. No es literalmente que yo vaya a meter mi tableta y que la vaya, pues, de cierta forma, trasplantar en mi corazón a través de una cirugía para que mi tableta quede aquí, ¿no? Y acá, no, sino que realmente se refiere a que Dios nos da su Espíritu Santo para que podamos por fin aprender en sabiduría y obedecer la sabiduría para la gloria de Dios. A eso se refiere, ¿no? Entonces, estamos en este capítulo del rollo de Ezequiel, y también estamos en que le pareció amargo, ¿no? Porque le pareció triste y se fue 7 días, dijimos, con los cautivos en Tel Aviv. Entonces, al cabo de los 7 días, que es donde empezamos a leer hoy, aconteció que la palabra de Jehová vino a mí. Y por supuesto que la palabra de Jehová es algo muy cristológico. Si se lee a la luz de las Escrituras con Nuevo Testamento, pues es cristológico. Está diciendo que Cristo vino a él. Y la palabra de Dios es, en el Antiguo Testamento se refiere mucho a sabiduría, ¿no? Pero la sabiduría como tal, sabemos que fue encarnada en Cristo. Ahora, la sabiduría como conocimiento para obedecer a Dios es nuestras escrituras a través del Espíritu Santo, y eso no es que sea impersonal, pero se refiere más al conocimiento dirigido para obedecer al Señor y amarlo y amar al prójimo. Pero encarnado en la forma de la persona de Dios, pues es el Hijo, es la segunda persona de la Trinidad. Así que cuando las Escrituras nos suelen hablar de la palabra de Jehová, es una teofanía, una cristofanía, es una forma de hablarle del Hijo, ¿no? Por ejemplo, en Génesis, o también en otros libros, en los sapienciales, y se menciona mucho esta analogía, pero pues es directamente la palabra de Dios y lo tenemos en Juan como el verbo, ¿no? Entonces, a la luz de Juan 1, por ejemplo, aquí leeríamos de forma cristocéntrica que al cabo de 7 días aconteció que Jesús vino a mí, ¿no? Y esa es la lectura orgánica de las Escrituras. Recuerden, Nuevo Testamento nos ayuda a entender en el Espíritu Santo Antiguo Testamento. Entonces, Jesús viene y le dice a Ezequiel, ¿no? Hijo de hombre.
Y recuerden que este nombre es muy importante porque hijo de hombre representa justo la distinción que hay entre Dios y el humano, pero también que Cristo se relacionaría con nosotros como humano, 100% Dios y 100% hombre, o si lo quieren ver así, totalmente Dios y totalmente hombre, ¿no? Para no hablar de porcentajes. Entonces, hijo de hombre, recuerden, es este título mesiánico que habla de la deidad de Cristo y también habla, claro, de su relación con nosotros como humano para representarnos federalmente como el segundo Adán, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, que se deja muy claro, ¿no? Entonces, aquí dice Jesús, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Esto es muy importante, vean quién puso a Ezequiel, lo puso Dios. Y eso nos habla mucho de a Dios quién elige hoy y a Dios quién pone hoy para hablar su palabra, ¿no? Entonces, básicamente todos como cristianos tenemos la obligación por mandato del Señor de hablar el evangelio, de discipular, y es porque Dios nos eligió. En esta época de Antiguo Testamento, Dios se nos revela que había elegido a ciertas personas, profetas, reyes, jueces, patriarcas, pero no se nos revela que eligiera a todos, ¿no? Ahora, en la era que estamos actualmente después de la cruz, Dios también elige a personas como nosotros, pero se da a entender que el número de personas a las cuales se elige probablemente sea mayor a partir del Nuevo Testamento. Y no es que Dios, pues, haya cambiado de plan, sabemos que es un solo plan de salvación desde la eternidad, pero así es parece ser en la economía del plan de la salvación de Dios, que en Antiguo Testamento solo de ciertas personas se nos llaman como ungidos, como David, o en este caso como Ezequiel, pero ahora nosotros entendemos que como hijos de Dios tenemos no solo los mismos beneficios, por ejemplo, que Ezequiel, sino las mismas responsabilidades que Ezequiel de hablar la palabra de Dios. Entonces, si Dios nos eligió, sí, claro, es por amor, es para la salvación, pero también implica una tarea o mandato, y es hablar la palabra de Dios. Entonces, Él, de cierta forma, también nos puso por atalayas del reino de Dios. Y una atalaya, recuerden, era una persona que era vigía. Entonces, una persona que estaba en una torre y que veía hacia afuera de los muros de una ciudad si se acercaba a alguien que fuera a atacar la ciudad con sus ejércitos. Entonces, sonaba la campana o avisaba a gritos y decía, se acercan los enemigos. Y entonces tenían que avisarle al rey para movilizar las tropas, ¿no? Y esto nos ayuda mucho a entender por qué Dios le dice en los 4 tipos de escenarios donde tiene que hablar Ezequiel, que él tiene que sí o sí decir el mensaje, independientemente de si la persona que tiene enfrente sea obediente o desobediente y de si va a obedecer o no al mensaje. Entonces, él tiene que decirlo. Entonces, como una atalaya que está en una columna vigilando o un vigía, centinela, él tenía que decir forzosamente el mensaje que Dios le dijera, solo cuando Dios le dijera. Esto es algo importante, ¿no? Él no iba a decir un mensaje que le surgiera de sí mismo, sino que el verbo, la palabra de Dios, lo unge y a la vez él mismo le va a liberar la boca para que hable. Ya vamos a ver eso, ¿no? ¿A qué se refiere con que se le pegaba la lengua a Ezequiel, etcétera? Pero lo que no cambia es que le tiene que hablar a todos los que estén enfrente de él, pero Dios sí le va a decir cuándo hacerlo y cuándo liberarle la boca y qué decir. Y qué decir es un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que no le gustaba a la gente, un mensaje que implicaba tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, un mensaje que era evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados en el Señor y obedecerlo, enderezar nuestras veredas. Es algo que no le gusta a la gente quiere escuchar que está haciendo bien en su vida y que puede seguir con su pecado, pero no, el mensaje de Ezequiel era de evangelio, era un arrepentimiento en el Señor y no lo querían escuchar, pero ya vimos en la parte pasada del capítulo que la frente de Ezequiel iba a ser más dura que los corazones de la gente endurecida pasivamente por Dios que iba a estar escuchando el mensaje en el remanente, ¿no? En Babilonia. Entonces dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y cuando oigas una palabra de mi boca, la darás a ellos como advertencia de parte mía, como advertencia. Y es lo que hacemos hoy como cristianos. Hoy salimos al mundo y evangelizamos y decimos que la gente se arrepienta, como si la gente no supiera que tiene que arrepentirse de Dios. Sabemos que sí, Romanos 2 dice que no hay excusa. Los que no tienen la revelación especial que son las escrituras, ven que sale el sol, que la luna refleja la luz del sol, que las hormiguitas van en línea, que el mar está contenido,
que no se desborda. Ven que hay un orden en el mundo, pero no quieren amar al Señor, son rebeldes. Por eso no hay excusa. Y más aún, teniendo a disposición la revelación especial en las Escrituras, hoy, por la globalización básicamente de cualquier forma o medio, si alguien no quiere leer la palabra de Dios y obedecerlo es porque no hay excusa. Y para allá va el pecado imperdonable, ya no tener excusa en la era del Espíritu, que no bastando la muerte de Cristo, alguien diga, yo todavía no quiero creer. Bueno, la muerte y la resurrección de Cristo, claro. Entonces, era una advertencia, era una advertencia. Cuando yo diga el impío, dice el versículo 18, de cierto morirás, y tú no se lo anticipes ni lo amonestes, para que el impío se aperciba de su camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Entonces, este era el primer escenario, ¿no? Vamos a analizarlo y de acuerdo a cómo se analiza por partes, básicamente es la misma fórmula para los 4 ejemplos. Así que dice, cuando yo diga al impío. Entonces, el mensaje que iba a dar Ezequiel venía de parte de Dios, era la palabra de Dios. Por lo tanto, que diga, cuando yo diga al impío, implica que el mensaje provenía directamente de Dios y era como si Dios se lo dijera directamente a la persona, ¿no? Y es como muchos dicen acertadamente hoy en día, cuando decimos la palabra de Dios a otra persona, realmente puede darse por sentado que esa persona escuchó la palabra de Dios de forma directa a través de nosotros. Y nosotros no somos Dios, pero Dios vive en nosotros como cristianos, el Espíritu vive en nosotros y nos enseña la palabra de Dios. Nos ha metido su ley en nuestros corazones y mentes a través de la meditación y la lectura de las Escrituras. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios sin disminuir el juicio del Señor, el día del Señor, entonces estamos dando la palabra de Dios y es como si Dios le dijera directamente al impío el mensaje. Esa es la responsabilidad que tenemos, pero también es un gran honor porque es llevar la palabra de Dios. Ahora, dice, de cierto morirás y tú no se lo anticipes ni lo amonestes. Entonces, era una advertencia, ¿no? Era hacia un impío. Entonces, aquí hay 2 grupos de personas, impíos y personas justas. Hoy lo entenderíamos como hijos del pecado e hijos de Cristo, ¿verdad? Así que, básicamente, él está diciendo que va a llevar el mensaje a personas que no creen en el Señor, pero también le va a llevar el mensaje de advertencia a personas que sí creen en el Señor. Y esto nos habla mucho de la era actual, porque hay grupos de personas que solo se centran en salir a evangelizar, ¿no? Pero el discipulado adentro de la iglesia está muy deficiente y creen que multiplicando con números, llenando una congregación, están haciendo bien de parte del Señor, pero nunca enfatizan en hacer crecer en santificación a las personas que están dentro. Pero hay otro grupo de congregaciones que nunca salen a evangelizar y que solo se encargan de la santificación progresiva dentro de la congregación, pero nunca se encargan de irle a llevar el evangelio a las personas que no saben nada de Dios, que sí saben lo general, en revelación general, y que, ya dijimos, no tienen excusa, pero que se consideran, digamos, no conocedoras de la ley, como dirían los fariseos en el evangelio, y se les desprecia a esas personas de fuera y no se les lleva el mensaje. Y muchas congregaciones dicen, bueno, si van a venir, que vengan y ya aquí los vamos haciendo crecer. Y claro, las 2 posturas están mal. Entonces, ¿qué es lo correcto? Tenemos que salir a evangelizar, pero también tenemos que hacer santificar a las personas, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, Jesús nos está dando una clase de evangelismo y discipulado en Ezequiel. Entonces, si se cambia el mensaje, ya no es el mensaje de Cristo, es el mensaje del pecado. Por lo tanto, ya se truena todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y muchos antinomianistas cambian el mensaje por lo que ellos mismos dicen, y es lo que decía Miqueas, ¿no? La gente va a querer los profetas que le endulcen el oído, pero no quieren los profetas que les dicen que se arrepientan en el Señor. Ahora, claro, hay congregaciones que sí lo hacen y hay personas que sí lo hacen dentro de cada congregación, pero desgraciadamente las denominaciones han fallado en esto, ¿no? Entonces, no solo es evangelismo o no solo es discipulado, sino que son las 2 y Dios nos dice cómo es aquí. Entonces, cuando yo diga limpio, es cuando Dios dice que nos guíe el Espíritu Santo en las Escrituras. Por eso las Escrituras son útiles para discipular, disciplinar, para corregir, para exhortar, ¿no? Para exaltar, para enseñar.
Entonces, cuando yo diga al impío, dice: "De cierto morirás", y tú no se lo anticipes ni lo amonestes, para que el impío se aperciba de su camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Entonces, si estamos viendo que hay una persona que no es nacida de nuevo en el Señor, y no estoy hablando de criterios humanos, estamos hablando del fruto del Espíritu, que su testimonio de fe no empate con el fruto que muestra, ¿no? Es muy sencillo, por eso Pablo dice: "Es tan sencillo ver el fruto del pecado y el fruto del Espíritu", ¿no? Es tan sencillo como ver la lepra en Levítico. Entonces, no nos podemos excusar, cualquiera sabe cuando alguien cabalga y se ve en la actitud, en la palabra, en la boca que da la persona. Aunque diga por fuera que cree en el Señor, se ve que el fruto no es del Señor. Entonces, si tenemos una persona así en nuestra congregación o afuera, los que salimos a evangelizar, y no les decimos, y sabemos que Dios nos dijo que les dijéramos que se arrepintieran, pero no les decimos, a Ezequiel le iba a demandar la sangre de su mano. ¿Qué nos hace pensar que a nosotros no? Porque la tarea es la misma, la obligación es la misma, las bondades de Cristo son las mismas. Ezequiel también era cristiano. Ezequiel es hijo del Señor. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros no tenemos la misma obligación o responsabilidad para con el Señor? A veces nuestra inmadurez, ¿no? Pero ya más maduros en la fe, creemos que es la misma obligación y las mismas bondades del Señor, porque el Señor es uno, Él es eterno, inmutable. Así que, cuando Él nos dice que le digamos al impío que tenemos que advertirle que morirá si no se arrepiente y no se lo decimos, Dios no está feliz, Dios no está feliz. Él demandaría de nosotros la sangre, porque ¿qué excusa habría? ¿No? ¿Qué excusa habría de decir: "Dios me dijo que le dijera a esta persona, pero no le dije"? Que la persona me caiga bien, que sea mi familiar, que le tenga miedo a la persona, cualquiera de esas cosas va en contra de los mandatos del Señor. Uso de balanzas adulteradas, temer más a los hombres que temer a Dios, poner el nombre de Dios en vano, degradar el papel de Dios como rey de la creación, no obedeciendo un mandato de Dios que es ir y discipular a las naciones, ¿no? Porque es un mandato del Señor, no es una sugerencia. Entonces, Ezequiel iba a ser demandado de la sangre de la mano de los impíos si él no les amonestaba cuando Cristo le dijera que tenía que amonestarlos. Era una misión fuerte, porque de entrada ya le había dicho al inicio del capítulo que sus corazones iban a ser duros. Pero estamos hablando de personas que no tienen el fruto del Espíritu, personas que son impías, ¿no? Ahora, pero si tú amonestas, dice en el versículo 19, al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Este es el segundo ejemplo. Entonces, sigue siendo un impío, sigue diciéndole Dios cuándo amonestarlo y con qué palabra de arrepentimiento, pero el impío no quiso cambiar su maldad. Sin embargo, aquí lo que cambia es que Ezequiel, en este hipotético que Dios le está diciendo de orden, de mandato, ahí sí Ezequiel le dio el mensaje a la persona. ¿Y cuál es la diferencia? Dios no le demandaría de su mano la sangre del impío. Miren, tú habrás librado tu alma, le dice. Así que, ¿cuál es nuestra obligación con los impíos, con los que no tienen el fruto del Espíritu? Amonestarlos cuando es la voluntad del Señor que lo hagamos, ¿no? Por supuesto, ya hay ocasiones en las que ya quizás es, pues, de más, ¿no? Decirle a alguien que se arrepienta porque ya van varias veces conforme al procedimiento que el Señor nos dice en el evangelio, o quizás no hubo oportunidad física de hacerlo con alguien, o quizás de plano nos dijeron que no quieren escuchar el mensaje de Dios y no quieren, y bueno, pues ya no va a haber, forma de hacerlo, ¿no? Pero de entrada, a toda persona impía que veamos y a toda persona impía que podamos darle el evangelio, tenemos que hacerlo. Y a toda persona impía que esté en la congregación, porque recuerden, no todos los que están en la congregación son cristianos. El concepto de iglesia visible e invisible es un concepto muy importante en la actualidad. Claro, desde las cartas, por ejemplo, paulinas, y las cartas pastorales, se ve que hay personas que no son cristianas de verdad y están en congregación, ¿no? Pero hoy en día es muy importante porque la globalización ha hecho que muchas personas que no son cristianas de verdad sientan emociones y vayan a buscar los beneficios de Dios, pero no
amen al Señor con todo el corazón, ¿no? De tal forma que no lo obedecen. Entonces, tenemos muchas personas que no son cristianas en las congregaciones. Ellos también son impíos, aunque se llamen cristianos. Y tenemos que advertirles que están haciendo mal cuando es del Señor. En ese caso, es mucho más obligación de nosotros disciplinarlos con la palabra de Dios para que se arrepientan y crezcan en el Señor si es voluntad del Señor, porque ellos mismos fueron a la congregación, ¿no? O se les evangelizó a lo mejor y llegaron, pero ya están ahí, ¿no? A lo mejor una persona a la cual uno lo intenta evangelizar y que está en la calle y que no quiere y se le propone el evangelio y hablarlo y no quiere, bueno, pues ya decidió, ¿no? Y quién sabe si Dios algún día lo arrepienta o no, ¿no? Pero la persona que ya está en una congregación, pues se piensa que de cajón ya está ahí porque quiere aprender de Dios, ¿no? Pero si no hay fruto, es un impío. No podemos llamarle cristiano a lo que no es cristiano. No podemos decirle santo a lo que es pecado. Eso viene en la ley de Dios, recuerden. Así que no podemos decirle santo a alguien que no representa a Cristo, ¿no? Y no es porque nosotros seamos muy buenos, sino porque el Espíritu Santo vive en nosotros como sello del Señor. Así que si alguien no tiene el sello del Señor, no es cristiano, por lo tanto es impío. Sin embargo, aquí dice que hay que decirle cuando Jesús dice que se arrepiente a esa persona. Hay que decirle, porque si no, la idea es que él demandaría la sangre de nuestras manos. Pero si sí le decimos, él morirá por su maldad, esa persona, si no se arrepiente, pero Dios nos habrá librado, habremos librado a nuestra alma. Así que estamos pensando primero en el amor a Dios antes que el amor al prójimo. De eso se trata este capítulo y en general la visión que tenemos que tener en las escrituras. Y no es que sea uno u otro, sino que la prioridad es primero Dios y después el prójimo. Esa es la prioridad siempre, primero es el Señor. Por lo tanto, aquí estamos dando el mensaje porque el Señor nos está mandando a hacerlo. Y la razón más obvia para hacerlo es porque Él nos está dando esta ordenanza de hacerlo. Es un mandato del Señor. Y si se rompe, la consecuencia es que Él demandaría la sangre de nuestra mano. Pero si lo hacemos, habremos librado a nuestro alma. O lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, yo me lavo las manos porque yo ya les advertí de parte del Señor. Si ustedes toman su decisión, es cuestión de ustedes. Es el mismo sentido en el que lo dice Pablo en el Nuevo Testamento. Así que aquí Ezequiel tenía una tarea clara. Hablar cuando Dios le dijera, con el mensaje que Dios le dijera que era de advertencia. Ahora, versículo 20 dice, si alguno justo se aparta de su justicia y hace maldad, aquí habla del justo, vean, si alguno justo se aparta de su justicia y hace maldad, pondré un tropiezo delante de él y morirá, porque tú no lo amonestaste. Por su pecado morirá, y las obras de justicia que hizo no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Ahora, aquí hablamos de un justo, una persona que parecía tener fruto, ¿no? Se aparta de la justicia y hace maldad. Entonces, alguien que parecía estar creciendo en el Señor, que parecía cristiano, pero de pronto empieza a regresar, ¿no? Empieza a desviarse del camino de rectitud y a generar pecado, ¿no? Y sabemos que nosotros pecamos diario, pero como dice Romanos 7, ya no queremos pecar, sino que amamos la ley del Señor, como dice el Salmo 119. Nos deleitamos en Dios y diario le pedimos a Dios perdón e intentamos mejorar en el Señor. Entonces, si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, pondré un tropiezo delante de él y morirá, porque tú no lo amonestaste. Así que vean, aquí hay un proceso claro. Si el justo se desvía, Ezequiel tenía que decirle y advertirle, al igual que el impío, que se arrepintiera. Era el mismo mensaje, era el mensaje de arrepentimiento. Así que se desvió el justo, Ezequiel tenía que decirle, arrepiente en el Señor y endereza tus veredas. Arrepiéntete en el Señor y endereza tus veredas. Pero en este primer bloque, que es el tercero de los ejemplos del justo, me refiero en este primer bloque del justo, se da a entender que si Ezequiel no le advertía al justo que estaba desviándose de la justicia del Señor, entonces iba a poner un tropiezo delante de él y moriría aquel justo que ya se había desviado. Aquí también vemos que el Señor pone tropiezos sobre nosotros como, por ejemplo, para probarnos, ¿no? O para disipularnos, o para disciplinarnos, mejor dicho, ¿no? Recuerden, el Señor ama a quien disciplina, o a quien disciplina ama, como dice Proverbios 3, ¿no? Entonces, el justo se desvía. Ezequiel no le avisa al justo, ¿no? No le amonesta.
Dios pone un tropiezo delante del justo y muere, porque no lo amonestó Ezequiel. Entonces, o lo amonestaba Ezequiel o iba a morir el justo. ¿Qué es preferible para nosotros como cristianos? ¿Dejar morir a nuestros hermanos por no amonestarlos? ¿Dejar que regresen al pecado? ¿Dejar que regresen al mundo? ¿O amonestarlos, aunque nos dé pena, aunque sean nuestros familiares, aunque sean nuestros amigos, aunque sean mayores que nosotros, aunque sean líderes de nuestras congregaciones, aunque sean nuestros propios padres? ¿Qué es mejor? ¿Dejarlos morir espiritualmente o amonestarlos? Aunque nos odien, ¿qué es mejor? Y Pablo diría, es mejor amonestarlos. Pablo diría, yo hago cualquier cosa por la causa de Cristo. Entonces, si alguno se aparta de su justicia y hace maldad, pondré un tropiezo delante de él y morirá, porque tú no lo amonestaste. Dense cuenta que aquí es fuerte lo que Dios dice, pero sigue siendo la misma ordenanza. Tenemos que amonestar al justo cuando se está desviando antes de que se vaya, porque volvemos a lo mismo. Habría una excusa teórica, ¿no? De decir, bueno, si alguien me hubiera dicho que estaba haciendo mal, quizás me hubiera arrepentido, pero Dios no deja a cabos sueltos en cuanto a excusas, ¿no? Romanos dice que no hay excusa. Entonces, tenía que decirse el mensaje sí o sí, y Ezequiel fue obediente, así como Cristo fue obediente hasta la cruz. Por lo tanto, en el teórico de que Ezequiel no le dijera a alguien justo que se estaba desviando, esa persona iba a terminarse desviando e iba a morir. Y aquí dice algo, ¿no? Dice, por su pecado morirá y las obras de justicia que hizo no serán recordadas. Entonces, ¿por qué iba a morir la persona? Por su pecado. Importante, ¿no? Porque a los ojos humanos usualmente diríamos, pero no, ¿por qué? No entiendo por qué Dios me envió este castigo si yo soy bueno, si yo vengo a la iglesia, si yo dono, si yo he estudiado de Dios, o si yo he evangelizado a tantas personas, o si yo he sacado tanta calificación en un seminario, o si yo he donado tantos miles de lo que ustedes quieran de su moneda nacional a la iglesia, o si soy el más popular, o etcétera, ¿no? O si soy el ministro de algo, por qué Dios me habría de mandar un tropiezo? Por su pecado, aquí dice, por su pecado morirá. Ninguno de nosotros tiene excusa, y ninguno de nosotros tenía excusa. Todos éramos hijos del pecado. Si somos cristianos es porque Cristo nos rescató del pecado y nos hizo nacer de nuevo y nos bautizó con su espíritu. Ahora, sin embargo, hay personas que se desvían. Lo que aquí deja ver la escritura es que hay personas que se desvían. Y esto nos deja la siguiente pregunta que ya está resuelta desde hace muchos años, ¿no? ¿La salvación se pierde? Pues no, ¿no? Porque la salvación no proviene de nosotros, es una pregunta clara, ¿no? La salvación proviene solo del Señor, Él es la salvación. Ahora, alguien que sale de la congregación para morir espiritualmente porque parecía justo pero ya no lo es, entenderíamos que nunca fue justo, ¿no? Entenderíamos que esa persona realmente nunca perteneció a nosotros, como dice la carta de Juan, ¿no? Saliendo de nosotros, dejan ver que no era de nosotros. Pero es que nosotros no sabemos quién es justo y quién es falsamente justo hasta que estemos en la gloria con el Señor. Y recuerden, Dios no nos dice que separemos cizaña de trigo. Dice que los dejemos crecer juntos y Él los separará en el día del Señor. Y ya estamos hablando probablemente de un terreno 4, ¿no? Donde hay personas que parecen dar fruto en lo externo, pero engañan a todos, ¿no? Y realmente no son cristianos de verdad. No hacen las cosas por amor a Dios y al prójimo, sino por orgullo. Pero eso solo lo saben ellos. Y por supuesto Dios, ¿no? Que pesa los corazones. Pero Dios nos dice, no separes la cizaña del trigo porque vas a regarla, vas a cortar parejo, ¿no? Entonces, estas personas que parecen justas aquí, resulta que no lo eran, ¿no? Porque eran personas que se podían desviar y regresar a hacer maldad y que por su pecado iban a morir. Y por lo tanto nunca fueron justos. Parecían justos, pero no eran justos. Pero aún así, Ezequiel tenía que darles el mensaje de arrepentimiento. Entonces, aquí no estamos hablando forzosamente de salvación en cuanto a los terrenos, ¿no? Tampoco estamos hablando de las personas en específicamente si creen o no. O sea, el, el punto del capítulo es
nosotros como cristianos y Ezequiel como profeta, que tenía que dar el mensaje de Dios sí o sí, ¿no? Sí, sí, de forma indirecta estamos hablando del receptor del mensaje, de los impíos y de los justos, pero no es el objetivo de este capítulo analizar cómo se desvía la gente, los falsos cristianos, la falsa fe con la fe verdadera o los contrastes de la falsa fe con la fe verdadera, sino que el principal objetivo de este capítulo es que Ezequiel tiene que obedecer a Dios y nosotros tenemos que obedecer a Dios dando el mensaje del Señor de arrepentimiento a todo el que se nos ponga enfrente, básicamente. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar y que Dios es Dios y que Dios sí sabe quién es impío y quién es falsamente justo y quién sí es justo. Pero eso no nos exime de decir el mensaje de arrepentimiento a todos, por obediencia al Señor. Si no, nuestra, si no, su sangre de las personas que murieran sería demandada de nuestra mano. Y esto es un lenguaje sacro jurídico de responsabilidad por la sangre derramada. Es un lenguaje que no es débil, es un lenguaje fuerte de básicamente lex talionis, de demandar jurídicamente algo que es pertenencia de Dios por fallo, ¿no? Entonces dice el capítulo, no es como una advertencia legal de Dios, similar a Levítico para crímenes capitales, ¿no? Recuerden, por ejemplo, demandar la sangre de alguien era después de un crimen de asesinato. Ese era demandar la sangre de alguien o de adulterio espiritual, o sea, de idolatría. Entonces, este lenguaje está en Levítico, justamente, ¿no? Entonces, si no se le advertía a un impío o a un justo que se desviara y moría por su pecado, dice Dios, yo demandaré su sangre de tu mano, como si la culpa de la muerte hubiera sido de Ezequiel y como si la culpa de la muerte hubiera sido de nosotros. Entonces, ¿qué pasa cada vez que nosotros disminuimos el mensaje de Dios para quedar bien con la gente? No lo decimos para quedar bien con la gente o por comodidad o por cobardía. ¿Qué pasa? ¿Dios no está feliz? ¿Vamos a perder nuestra salvación? No, pero entendemos que como hijos de Dios, nacidos de nuevo en el Espíritu nos va a dar la templanza y la fe para llevar el Evangelio y discipular a todo aquel que esté enfrente de nosotros. Entonces, no hay nada imposible para el Señor. Él nos fortalece y nos fortalece para hacer este tipo de tareas. Dice, pero si amonestas al justo para que no peque, y él no peca, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces vean, si amonestas al justo para que no peque, el cuarto ejemplo, para que no peque, ¿cuál era el objetivo de amonestar al justo? Que no pecara, que no ofendiera a Dios ni al prójimo, que enderezara sus veredas, que se arrepintiera en el Señor. Entonces, esto también nos deja ver el objetivo de la amonestación. ¿Era amonestar por molestar a la persona? No. ¿Era amonestar por criticar o chismear contra la persona? No. Era amonestar para que dejara de pecar la persona. Y dejando de pecar, ¿qué ganamos? Pues dejamos de ofender al Señor que ya murió en la cruz y resucitó y dejamos de ofender al prójimo. Entonces, es por amor al Señor y al prójimo que le diríamos a alguien que se arrepienta y que, pues, si es necesario, pues crezca más en el Señor para que deje de pecar, ¿no? Para que no peque. Ese es el objetivo. Ahora, si amonestas al justo para que no peque, el justo va a escuchar, porque el justo tiene los oídos abiertos y los ojos abiertos, porque también es hijo de Dios, es nuestro hermano. Entonces, el justo va a ser discipulable, va a ser manso, porque es fruto del Espíritu, va a ser humilde y va a tener la misma fe que nosotros, porque es una sola fe, un solo Espíritu. Por lo tanto, si amonestas al justo para que no peque, y él no peca porque habiendo escuchado obedece al Señor de parte de Dios. Ya dijimos que cuando hablamos la palabra de Dios para la gloria de Dios y amor al prójimo, es como si Dios mismo hablara. Entonces, para que no peque, amonestamos al justo, dice, de cierto vivirá porque fue amonestado. Entonces, va a enderezar su vereda, va a dejar de pecar porque tiene al Espíritu Santo esa persona también, porque fue amonestado. Y tú habrás librado tu alma. Entonces, el Señor estará feliz cuando nosotros damos el mensaje. 4 ejemplos. En 2 Ezequiel no da el mensaje y en 2 sí los da. En los 2 que Ezequiel no lo da, el Señor demandaría la sangre de Ezequiel. Y en 2 que Ezequiel sí lo da, el Señor le habría librado su alma a Ezequiel. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Dar el mensaje como Ezequiel, ¿no? Dar el mensaje como Ezequiel es algo importante hoy.
muy importante. Ahora, versículo 22. Y allí se apoyó sobre mí la mano de Jehová, y me dijo: levántate, sal a la llanura, y allí hablaré contigo. Me levanté, pues, salí a la llanura, y allí estaba la gloria de Jehová. Recuerden el capítulo 1, la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y caí sobre mi rostro. Entonces nos recuerda el capítulo 1. Entonces vino un viento sobre mí, el Espíritu Santo. Recuerden las imágenes verbales del Espíritu Santo, y me hizo estar sobre mis pies. Nuevamente vemos cómo el Espíritu Santo levanta los pies de Ezequiel, ¿no? Entonces él había caído rostro en tierra, pero el Espíritu levanta a Ezequiel, ¿no? Le da entendimiento, le da fuerza, templanza, le da el fruto, lo levanta ante la santidad del Señor y dice: luego habló conmigo y me dijo: ve y enciérrate en tu casa. Entonces, esto es una forma de ironía, porque Dios le dice que va a dar un mensaje y que tiene que hablar sí o sí, pero a la vez le dice: ah, bueno, pero ve y enciérrate en tu casa. Entonces, porque Ezequiel tenía que hablar, pero luego Dios le dice que vaya y se encierre en su casa. Y bueno, es que Dios le iba a decir a Ezequiel cuándo y qué hablar. Entonces, recuerden lo que vimos al inicio del capítulo. Aquí se dice muy claro, ¿no? Cuando yo te diga, ¿no? Yo te he puesto por atalaya, y dice: cuando yo diga al impío. Entonces, es cuando Dios dijera, no cuando Ezequiel dijera. Por lo tanto, tiene todo sentido que Dios le dijera: ve y enciérrate en tu casa, porque el mensaje le pertenecía al Señor. Y si Dios le decía: ve y enciérrate y yo te diré cuándo y qué decir, así tenía que ser. Hoy lo entendemos igual. A veces, ah, sí, solemos tener ciertos complejos de superhéroes, ¿no? Y no siempre Dios nos dice que hablemos el mensaje de Dios, sobre todo cuando ya ha pasado cierto tiempo en el discipulado de alguien, ¿no? O las correcciones subsecuentes que Dios da en el evangelio por proceso, ¿no? Entonces, a veces hay personas que ya hemos hablado muchas veces el mismo mensaje de arrepentimiento del Señor y que no lo hacen y que no nos van a escuchar porque no están escuchando al Señor. A veces Dios nos dice esto: ve y enciérrate a tu casa y yo diré cuándo hables, ¿no? Entonces, no es que nunca hablemos y tampoco es que siempre estemos hablándole a todos muchas veces el evangelio o discipulando, ¿no? Sino que es que obviamente si a una persona nunca se lo hemos dicho, pues sí se lo vamos a decir, ¿no? Porque nosotros no sabemos si va a responder o no, si era hijo de Dios o no. Por lo tanto, diríamos que toda persona de fuera tenemos que evangelizarlo sí o sí. Y de dentro de la congregación tenemos que hacer el proceso que dice Cristo. Una vez, 2 veces, 3 veces, y ya después, si no hay obediencia, hay que mandar a los hermanos al mundo con Satanás a ver si con esa última medida de misericordia regresan, como Pablo dice en Primera de Corintios, y que sí regresó el hombre, recuerden, en Primera de Corintios a Segunda de Corintios, porque a veces tenemos miedo y tenemos complejo nosotros de superhéroes, ¿no? Y decimos: bueno, ahí voy a estar diciéndole a una persona 100 veces que se arrepienta y ya vimos que la persona no tiene fruto y nos da miedo expulsarla de la congregación porque pensamos que se va a ver mal, no queremos lastimar a la persona, pensamos que si está ahí, probablemente se empape más de Dios que si nosotros lo corremos, porque pobrecitas personas. Pobrecitas, no, porque matamos a Cristo en la cruz. Así que aquí estamos hablando de un lenguaje legal fuerte, ¿no? La sangre de Dios es demandada de las manos y va a haber un infierno para todos aquellos que no se arrepintieron en Dios. También iba a ser para nosotros, pero el Señor nos hizo arrepentirnos y nos hizo nacer de nuevo. Eso es misericordia, eso es gracia. Pero aún así la justicia de Dios en el día del Señor va a ser implacable. Por lo tanto, ¿qué es mejor? Que nosotros corrijamos a alguien para que no muera, si es que es justo y escucha, o que lo corrijamos y que no escuche, pero que las manos estén lavadas para con el Señor y que nos demande su sangre de nuestras manos, porque estamos obedeciéndolo, pero que hagamos caso al Señor cuando dice: ve y enciérrate en tu casa, ¿no? A veces hablamos ya un mensaje que no es propiamente el mensaje del Señor, porque no solo es hablar el mensaje del Señor, sino cuándo hacerlo. Entonces, sí tenemos que hacerlo siempre, pero también tenemos que aplicar Proverbios 26, tenemos que aplicar el Evangelio, donde Dios nos dice: hay procesos de cómo tú vas discipulando a alguien y si ya llega un punto en el que no, yo no demandaré su sangre de tus manos, tú estás limpio, ve y enciérrate en tu casa cuando yo te diga cuando hables. Y con esto terminamos hoy al leerlo. Dice: pues en cuanto a ti, hijo de hombre, he aquí te pondrán sogas y te atarán con ellas para que no salgas a ellos. Entonces, Ezequiel iba a vivir un grupo de cosas que eran como sermones explícitos o verbales o como sermones actuados, ¿no?
dramáticos, iba a dramatizar de parte de Dios lo que Dios le iba a decir. Entonces, lo vamos a ver en el capítulo 4 con el ladrillo, pero en el capítulo 3, ya en el versículo 25 se dice que se encerrara en su casa y que le iban a poner sogas para atarlo, ¿no? Estas sogas, pues, representaban muchas cosas, ¿no? Pero básicamente Dios iba a decirle a Ezequiel cuándo hablar, pero hasta ese entonces, pues Ezequiel iba a estar frenado, no iba a poderse mover, no iba a poder hablar, ¿no? Pondrán en voz impersonal, no se dice quién se las iba a poner, cómo se le iban a poner, se ha interpretado de 3 formas, ¿no? Algunos dicen que literalmente, pues, le iban a poner algunos de los exiliados las sogas, otros como que era simbólico también o analógico, como que simplemente no iba a salir, iba a estar así en su casa, ¿no? Sin embargo, en cualquier caso, no iba a hablar cuando Dios lo encerrara en su casa. No se iba a poder libremente mover en el pueblo, ni intervendría por su propia iniciativa, sino solo cuando Dios le dijera, y eso es ser un esclavo de Dios, y nosotros somos esclavos de Cristo. Entonces, también le iba a decir, ¿no? Cuando se postrara de lado y de lado en el capítulo 4, este tipo de sermones, pues como dramatizados, pero las cuerdas son una preparación de un cuadro, ¿no? El cuerpo del profeta Ezequiel era una parábola visible, ¿no? Iba a ser para enseñar y para generar como este tipo de mudez en toda la enseñanza de que no se iba a mover, iba a estar fijo y que además no iba a hablar cuando él quisiera hablar, sino cuando Dios le dijera. Entonces dice el versículo 26, y yo haré que la lengua se pegue a tu paladar. También se ha interpretado de muchas formas, que le daba tartamudez, que le daba inclusive afasia, cosa que no iba a recordar las palabras, hay 2 tipos de afasia, pero que le iba a dar como afasia, o que era espiritual, que simplemente le iba a quitar el mensaje, o que no iba a saber qué decir, pero sea lo que sea, básicamente la mudez impuesta o pegar el paladar es una expresión vívida de que no iba a poder hablar cuando él quisiera ni lo que él quisiera. Era un esclavo de Dios y somos esclavos de Cristo. No era una enfermedad, no era un accidente, ¿no? Era que Dios le estaba dando mudez, así como vemos, por ejemplo, con Zacarías, así, ¿no? Así le iba a dar mudez. Entonces, pero sin embargo, esa mudez no era total. Estaba prohibido que Ezequiel, por ejemplo, hablara cuando él quisiera el mensaje de Dios, era cuando Dios le dijera, ¿no? Entonces, él era solo un mediador entre Dios y el pueblo, por eso es que cuando él hablara se entendía que era como si Dios estuviera hablando. Así tiene que ser con nosotros hoy, ¿no? Y también se anulaba el rol de intercesor del pueblo. Eso era lo que nos dice también el capítulo. Entonces, en cierta parte era como decir, no te voy a dejar interceder por el pueblo ni que ores por ellos, por los impíos porque son duros, ¿no? Entonces, también eso era importante porque vemos en muchas partes de las escrituras como, por ejemplo, Moisés intercede por el pueblo y Dios dice que perdona al pueblo, ¿no? Porque Moisés se acopla a la voluntad de Dios. Pero en este caso Ezequiel no iba a poder hacer esa intercesión. Su lengua iba a estar pegada y Dios dice, no te dejaré interceder por ellos también, ¿no? Eso también implica esto. La mudez tendría una contrapartida, por ejemplo, en el capítulo 33, cuando un fugitivo en Jerusalén llega al exilio con la noticia de la caída de la ciudad y Jehová le abre la boca al profeta, ¿no? Entonces, el silencio desde el capítulo 3 dura básicamente hasta la retirada de la intercesión en el capítulo 33, en el 586 antes de Cristo, ¿no? O sea, son un cierto tiempo en el que hay mudez, en el cual Dios le dice, yo te voy a hacer un sermón, pues, dramatizado del arrepentimiento, ¿no? Mientras la ciudad estaban agonizando, Jehová cierra las puertas de intercesión profética y pues dice que el juicio ya es irreversible, que ya llegaron a un punto en el que ya no hay retorno y el juicio del Señor es sí o sí, porque además las personas no iban a querer y no iban a buscar al Señor, ¿no? Entonces ya es como el pecado imperdonable, ¿no? En ese sentido. Y bueno, dice, y no serás para ellos como un varón que reprende porque son casa rebelde. Pero cuando yo te haya hablado, entonces abriré tu boca para que les digas, así dice Adonai Jehová. Entonces, es la fórmula de los profetas. Solo cuando Dios le abriera la boca, él iba a decir el mensaje de Dios. El que quiera que te escuche y el que no, que lo deje porque son casa rebelde. Y nos recuerda la fórmula de Cristo, el que tenga oídos, que oiga. Y lo completaríamos diciendo, y el que no, que lo deje porque son pueblo rebelde. Así que esto nos recuerda que somos esclavos de Cristo, que tenemos que discipular, que tenemos que evangelizar por la gloria de Dios y que el mensaje es el del Señor, no es de nosotros para que no nos envanezcamos ni tampoco tengamos complejos de superhéroes, sino que es la obra del Señor por la gloria del Señor y por amor al prójimo también.
Pues los vemos en el siguiente video y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.